Los seres vivos más grandes del mundo consideran el mar como su hogar y de hecho, la criatura más grande que jamás haya vivido en el planeta reside actualmente en el océano. Algunos de estos animales siguen siendo esquivos y extremadamente misteriosos. Eso es lo que sucede cuando vives en un lugar tan inexplorado como el océano. Estas son las especies marinas más grandes conocidas de los océanos. Las ballenas azules son los animales más grandes jamás conocidos que hayan vivido en la Tierra. Estos magníficos mamíferos marinos gobiernan los océanos. El espécimen más grande registrado fue de 33 metros de largo y más de 200 toneladas. Solo sus lenguas pueden pesar tanto como un elefante y sus corazones tanto como un automóvil. Nombre común: ballena azul. Nombre científico: Balaenoptera musculus. Tipo: mamífero. Dieta: carnívoro. Esperanza de vida: de 80 a 90 años. Tamaño: entre 25 a 27 metros. Peso: hasta 200 toneladas. Distribución: las ballenas azules se encuentran en todos los océanos del mundo, desde los trópicos hasta el hielo a la deriva de las aguas polares. Al preferir vivir en las profundidades del océano, las ballenas azules rara vez se ven cerca de la costa. En el hemisferio norte se les puede ver en el Pacífico nororiental desde Alaska hasta Costa Rica y también migran hacia el noreste del Pacífico. En el Océano Atlántico Norte, las ballenas azules se pueden encontrar cerca de Groenlandia, Terranova y Nueva Escocia. En el hemisferio sur quedan pequeñas poblaciones en la Antártida, así como en partes del Océano Índico. Las ballenas azules son de azul grisáceo y están moteadas con manchas más claras, particularmente en la espalda y los hombros. La parte inferior a menudo se cubre con microorganismos, lo que le da al vientre un tinte amarillento. Debido a esto, las ballenas azules a veces se llaman fondos de azufre. La aleta dorsal es corta, de solo unos 35 centímetros. Hay de 50 a 90 surcos en la garganta que se extienden desde el mentón hasta más allá del ombligo. Las ballenas azules también son grandes viajeras y las manadas emprenden un ciclo interminable de migración, dirigiéndose a aguas frías para alimentarse y luego a aguas más cálidas para reproducirse y cuidar a sus crías. Comen muy poco en el camino y sobreviven principalmente con sus reservas de grasa hasta por 4 meses. Hay poblaciones de los océanos del norte y del sur que siguen siendo distintas. La velocidad normal de nado es de alrededor de 22 km por hora, pero las ballenas azules pueden alcanzar los 48 km si se alarman. La alimentación suele ser a profundidades inferiores a los 100 metros. Las inmersiones normales duran de 10 a 20 minutos y se pueden sumergir hasta 500 metros de profundidad. El chorro de las ballenas azules puede alcanzar casi los 10 metros y se han reportado agregaciones de hasta 60 animales, pero los animales solitarios o manadas de 2 o 3 son más comunes. Irónicamente, el animal más grande del planeta sobrevive comiendo uno de los más pequeños. Las ballenas azules se dan un festín principalmente con krill, una pequeña criatura parecida a un camarón que se encuentra en las grandes nubes del océano. Pueden comer hasta 40 millones por día. Recogiéndolos en enormes bocados de agua, filtran el krill del agua del mar a través de dientes en forma de cortina conocidos como barbas, liberando el agua de vuelta al mar. En aguas del sur, la principal especie consumida es Eufasia superba, un pequeño crustáceo planctónico de menos de 7 centímetros, tremendamente abundante, aunque también se alimentan de otras especies planctónicas y pequeños peces. Las ballenas azules tienen las voces más bajas de cualquier ballena, vocalizando tan bajo como 14 Hz, a volúmenes de hasta 200 decibelios. Los sonidos con esta frecuencia e intensidad pueden viajar miles de kilómetros en las profundidades del océano. Estos sonidos pueden usarse para comunicarse con otras ballenas. Se pueden usar pulsos de baja frecuencia para navegar creando una imagen sónica de características oceánicas distantes. La visión y el olfato son limitados, pero el oído es sensible. El periodo de gestación es de 11 a 12 meses, inusualmente corto para un animal de su tamaño. Las crías nacen en aguas cálidas de baja latitud en los meses de invierno, después de que los adultos regresan de sus lugares de alimentación.
Al nacer, las crías miden de 7 a 8 metros de largo. Mientras amamantan, las ballenas azules pueden ganar hasta 90 kilogramos de peso corporal por día. La madurez sexual ocurre alrededor de los 5 años en las hembras o alrededor de los 21 a 23 metros de longitud, y las crías se producen cada 2 o 3 años después de eso. Los machos maduran de 20 a 21 metros, poco menos de 5 años. Manteniendo un vínculo fuerte, las crías jóvenes permanecen cerca del lado de su madre durante alrededor de 7 a 9 meses antes de ser destetados, generalmente después de alcanzar una longitud de 16 metros. Aprender y crecer es un negocio sediento para una ballena azul bebé, que pueden beber hasta 250 litros de leche todos los días. Las crías de la ballena azul son cuidadas extensamente por su madre. Los machos no contribuyen al cuidado de estos. La longevidad de las ballenas azules y otros grandes cetáceos se estiman contando el número de cicatrices ováricas en hembras sexualmente maduras, cambios en la coloración de los lentes de los ojos y contando el número de crestas en las placas de las barbas. Las ballenas azules, en virtud de su tamaño extremo, prácticamente no tienen depredadores naturales. Fueron cazadas por humanos extensamente en el siglo XX, casi hasta la extinción. Las crías de ballena azul pueden ser vulnerables a la depredación de orcas y grandes tiburones. Las ballenas azules no se encontraban inicialmente entre las especies más cazadas debido a su tamaño, velocidad y hábitat remoto. Sin embargo, los avances tecnológicos de 1860 a 1920 permitieron a los balleneros perseguir a la especie. La matanza total estimada de ballenas azules en el siglo XX fue de 350.000 animales. En la década de 1960, las ballenas azules estaban al borde de la extinción. A pesar de la oposición de la industria ballenera, las ballenas azules obtuvieron protección después de la temporada ballenera de 1965 a 1966. Las estimaciones de la población restante oscilan entre 2.000 y 6.000 individuos, y aún no está claro si la ballena azul escapará de la extinción. El calamar gigante sigue siendo en gran parte un misterio para los científicos, a pesar de ser el invertebrado más grande de la Tierra. Su hábitat inhóspito en las profundidades marinas los ha hecho especialmente difíciles de estudiar, y casi todo lo que los científicos saben sobre ellos provienen de los cadáveres que han sido arrastrados hasta las playas o por los pescadores. Nombre común: calamar gigante. Nombre científico: Archaeoteuthis dux. Dieta: carnívoro. Tamaño: el calamar gigante alcanza tamaños considerables con registros superiores a 4.5 metros, con un máximo de hasta 13 metros de largo. Peso: el peso máximo se estima en 312 kilogramos las hembras y 178 kilogramos en machos. Esperanza de vida: aún se desconoce, pero se dice que varía entre los 3 y 14 años. Distribución: los calamares gigantes se distribuyen en todos los océanos del mundo, aunque resulta raro hallarlos en aguas tropicales y polares. Nadie sabe realmente dónde vive el calamar gigante porque nadie lo ha visto en su hábitat natural. Solo investigaciones recientes han indicado dónde podría estar este hábitat. Se encuentra en las profundidades del mar, quizás entre 200 y 1000 metros de profundidad. Sin embargo, los especímenes que han sido capturados con redes a veces provienen de profundidades menores. Un estudio indicó que la sangre de los calamares no transporta muy bien el oxígeno a temperaturas más altas. Un calamar en realidad se asfixiaría en agua tibia. El agua tibia haría que un calamar gigante suba a la superficie y no pueda volver a bajar. Por lo tanto, es más probable que el calamar gigante se encuentre en aguas más frías. Los calamares gigantes son cefalópodos. Los calamares gigantes son los cefalópodos más grandes conocidos, los más grandes moluscos conocidos y probablemente los invertebrados más grandes que se sabe que existen en los océanos. La longitud total incluye el cuerpo, la cabeza, los brazos y los 2 tentáculos de alimentación largos. Estos tentáculos de alimentación son mucho más largos que el resto del cuerpo. Estos calamares gigantes también tienen los ojos más grandes de todos los animales del mundo. Los ojos del calamar gigante pueden ser tan grandes como la cabeza de un humano. La mayoría de los animales de aguas profundas tienen ojos muy grandes, por lo que pueden captar las pequeñas cantidades de luz que están disponibles en las profundidades del océano.
Incluso podrían ver luz bioluminiscente. Los calamares gigantes poseen 2 tentáculos que promedian entre 10 y 12 metros de largo. Estos tentáculos tienen muchas ventosas en las puntas llamadas masas. Estas ventosas cubren solo la superficie interna de los brazos y tentáculos. Se sabe que las ventosas de los tentáculos y los brazos miden más de 5 centímetros y medio. El calamar gigante también tiene aletas que son proporcionalmente pequeñas y ovoides. Las aletas en la parte posterior del manto se utilizan para ayudar al calamar a moverse mediante suaves y rítmicos pulsos de agua que salen de la cavidad del manto a lo largo del embudo. También tienen 8 brazos con ventosas en 2 filas, las cuales presentan una especie de anillo con dientes. Mientras que estos hacen succión, los dientes se clavan en la piel de la víctima, proporcionando así una mayor seguridad a la hora de acechar a sus presas. La boca de los calamares se parece bastante al pico de un loro. La lengua está equipada con un órgano llamado rádula, encargado de trocear la presa antes de que pase al esófago para que pueda ser digerida. Tienen 2 branquias muy grandes que descansan dentro de la cavidad del manto. Los calamares pueden respirar y moverse rápidamente al expandir la cavidad del manto y al contraer conjuntos de músculos dentro de este. El agua llena el espacio expandido, los músculos se relajan y el manto elástico vuelve a tener un tamaño más pequeño, expulsando agua a través de un embudo. El chorro de agua cierra las solapas a ambos lados de la cabeza del calamar para que el agua solo pueda salir por este embudo. La reproducción de estos calamares no es bien conocida. Las hipótesis se basan en observaciones de las características sexuales en los calamares gigantes muertos y en el conocimiento de otros calamares. Las hembras producen enormes cantidades de huevos de color blanquecino a crema de alrededor de 5 a 1.4 milímetros de largo. Dependiendo de la etapa de madurez, una hembra tiene más de 5.000 gramos de huevos en su ovario, muy por encima de 1.000.000 de huevos. Se desconoce si los huevos se ponen en una matriz gelatinosa grande, como en la mayoría de los calamares oceánicos grandes, o si se liberan individualmente, aunque las glándulas nidamentales grandes sugieren el primer método. Los machos tienden a alcanzar la madurez sexual con un tamaño más pequeño que las hembras. Se informa que los 2 brazos ventrales se modifican para transferir los espermatóforos a la hembra. Estos se almacenan en el saco alargado o saco de Needham del que son expulsados durante el apareamiento. A pesar de esto, aún no se ha observado el proceso de apareamiento. Durante muchos años, nadie supo que utilizaba el calamar gigante como alimento. Esto se debe a que nunca se han observado realmente en la naturaleza. Algunos estudios recientes sobre individuos muertos han demostrado que los calamares gigantes comen peces de aguas profundas, como el rufi naranja y el hoki. También se alimentan de otros tipos de calamares de aguas profundas, pero no de su mismo tipo. A pesar de los grandes que son estos animales, probablemente podrían capturar casi cualquier cosa. Capturan a sus presas usando sus 2 largos tentáculos de alimentación. Los tentáculos se disparan para agarrar a la presa. Las ventosas en las puntas de estos agarran a la presa para luego contraerse, llevando la presa a los brazos. Luego los brazos someten aún más a la presa, tirando de ella hacia los picos fuertes y afilados. Los picos son operados por un conjunto masivo de músculos que les permite morder casi cualquier cosa que el calamar pueda capturar. Hay muy pocos depredadores del calamar gigante adulto. El mejor y probablemente el único es el cachalote. Cuando son bebés y jóvenes, tienen muchos depredadores, en su mayoría peces de aguas profundas. Una vez que los calamares gigantes superan un cierto tamaño, han superado el tamaño de la mayoría de sus depredadores potenciales. Los cachalotes, obviamente, son mucho más grandes. Entonces, aunque un calamar gigante es enorme, no es lo suficientemente grande para escapar o para pelear con un cachalote. La mayoría de las veces gana el cachalote. Esto es evidente en la cantidad de calamares gigantes que se encuentran en el estómago del cachalote. Aún hoy se desconoce el número de individuos de calamares gigantes en el mundo. El cachalote es uno de los cetáceos más grandes que existen en el planeta y es una de las especies de cetáceos más abundantes del mundo. El cachalote es célebre
por cazar calamares gigantes y otras bestias submarinas. Nombre común: cachalote. Nombre científico: Physeter macrocephalus. Tipo: mamífero. Dieta: carnívoro. Tamaño: de 14 a 20 metros. Peso: de 35 a 45 toneladas. Esperanza de vida: entre 50 a 70 años. Distribución: los cachalotes se encuentran en todos los océanos del mundo. Estos cetáceos se encuentran en aguas templadas y tropicales de todo el mundo, sin embargo pueden deambular hacia regiones más frías. El cachalote es fácilmente reconocible por su enorme cabeza cuadrada y su estrecha mandíbula inferior. El cachalote es de color gris azulado oscuro o parduzco, con manchas blancas en el vientre. Es corpulento y tiene pequeñas aletas en forma de paletas y una serie de jorobas redondeadas en el lomo. El cachalote es la ballena dentada más modificada evolutivamente. La cabeza constituye un tercio de la longitud total del cuerpo y se estima que más de un tercio del peso corporal. La cabeza presenta una nariz y un labio superior elaboradamente desarrollados, donde se encuentra el órgano de spermaceti, el cual está lleno de un líquido que es como aceite. Este fluido se utilizó para la iluminación y lubricación. El órgano spermaceti es exclusivo de los cachalotes, tiene un volumen de hasta 2000 litros y puede extenderse hasta el 40% de la longitud de la ballena. La función del órgano spermaceti aún no se ha demostrado de forma concluyente. Las sugerencias sobre su función se refieren principalmente al buceo. Puede cerrar los conductos nasales y actuar como bomba de fuerza para las fosas nasales óseas o servir en parte como órgano hidrostático al exprimir aceite hacia un extremo o el otro mediante contracciones musculares. Otras teorías sugieren que ayuda en la evacuación de los pulmones antes de una inmersión profunda, ya que absorbe nitrógeno a presión extrema bajo el agua o actúa como flotador. El cerebro del cachalote es el más grande conocido de cualquier animal moderno o extinto. Pesa en promedio alrededor de 7.8 kilogramos. El más pequeño conocido pesó 6.4 kilogramos y el más grande 9.2 kilogramos, más de 5 veces más pesado que el de un humano, y tiene un volumen de aproximadamente 8.000 centímetros cúbicos. Aunque el tamaño de su cerebro no se traduce en una mayor inteligencia, de hecho el cachalote es menos inteligente que los elefantes y los delfines y también muchas otras especies de ballenas. De hecho, el sistema olfativo está reducido, lo que sugiere que el cachalote tiene un sentido deficiente del gusto y del olfato. Por el contrario, el sistema auditivo está agrandado. Los cachalotes son buceadores profundos. Comúnmente alcanzan una profundidad de unos 350 metros y se las ha encontrado enredados en cables a más de 1000 metros debajo de la superficie. No es raro que los cachalotes buceen durante una hora o más y luego pasen unos 10 minutos en la superficie, respirando una vez cada 10 segundos. Pueden navegar a una velocidad de 4 nudos o 7.4 km por hora y nadar a ráfagas de hasta 37 km por hora. Los cachalotes a menudo se ven en grupos, llamados manadas, de unos 15 a 20 animales. Las manadas incluyen hembras y sus crías, mientras que los machos pueden deambular solos o pasar de un grupo a otro. Las hembras y las crías permanecen en aguas tropicales o subtropicales durante todo el año y aparentemente practican el cuidado infantil comunitario. Los machos migran a latitudes más altas solos o en grupos y regresan para reproducirse. Los cachalotes se aparean normalmente entre mediados de invierno y mediados de verano en aguas tropicales y subtropicales. Las hembras dan a luz solo cada 4 o 6 años y amamantan a sus crías al menos durante 2 años, después de un periodo de gestación de 14 a 16 meses. Las crías, que acostumbran a nacer en primavera, suelen medir unos 4 metros y pesar 1 tonelada. Pueden comenzar a comer sólidos alrededor del año de edad. Debido a los periodos largos entre los embarazos y al lento proceso madurativo, las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 7 y los 13 años.
las poblaciones de cachalote crecen muy despacio. Los científicos han determinado que los cachalotes se comunican entre sí mediante una serie de clics llamados codas, y cada coda tiene un propósito distinto. Señalan que existen ligeras diferencias de coda entre las comunidades de cachalotes y que los cachalotes han desarrollado acentos y dialectos regionales. Se sabe que los cachalotes pueden dormir durante periodos cortos, asumiendo una posición vertical con la cabeza justo debajo o en la superficie, o con la cabeza hacia abajo. Parece que algunas ballenas pueden caer en un sueño profundo aproximadamente el 7% del tiempo, con mayor frecuencia entre las 6 de la tarde y la medianoche. La especie se alimenta de calamares y peces. Su dieta a base de calamares incluye a las especies más grandes, como el calamar gigante y el calamar colosal. Los humanos nunca han observado batallas entre cachalotes y calamares gigantes. Sin embargo, se cree que las cicatrices en algunos cachalotes son causadas por estos calamares. Los cachalotes fueron los pilares del apogeo de la caza de ballenas en los siglos XVIII y XIX. Estos animales fueron cazados para extraer aceite y ámbar gris, una sustancia que se forma alrededor de los picos de calamar en el estómago de una ballena. El ámbar gris era y sigue siendo una sustancia muy valiosa que alguna vez se usó en perfumes. Los cachalotes están clasificados como una especie vulnerable. El tiburón ballena es el pez más grande del océano, pero se alimentan de las criaturas más pequeñas del mismo. Además, un tiburón ballena necesita viajar miles de kilómetros cada año para encontrar suficiente comida. Nombre común: tiburón ballena. Nombre científico: Rhincodon typus. Tipo: pez. Dieta: carnívoro. Tamaño: de 5.5 a 12 metros de longitud. Peso: 20 toneladas. Esperanza de vida: entre 70 y hasta 100 años. Distribución: los tiburones ballena son una especie altamente migratoria distribuida en los mares tropicales del mundo. Casi todas las naciones costeras dentro de estas han registrado tiburones ballena en sus aguas. Esta especie prefiere aguas superficiales entre 21 y 30 grados centígrados. Estos gigantes suelen encontrarse en zonas costeras con alta productividad alimentaria. Esta especie tiene la capacidad de sumergirse a profundidades superiores a los 1700 metros y también puede tolerar temperaturas tan bajas como 7 grados centígrados. La coloración del cuerpo es distintiva. Las rayas verticales y horizontales claras forman un patrón de tablero de ajedrez sobre un fondo oscuro y los puntos claros marcan las aletas y las áreas oscuras del cuerpo. La cabeza es ancha y aplanada, con una boca que puede medir hasta 1.5 metros de ancho y contiene hasta 300 filas de cientos de dientes diminutos, ganchudos y reemplazables. Las hendiduras branquiales son muy grandes y se modifican internamente en pantallas de filtración que se utilizan para retener presas pequeñas. Un órgano sensorial corto y rudimentario llamado barbilla cuelga de cada fosa nasal. El tiburón tiene una gran aleta dorsal delantera y aletas dorsales traseras más pequeñas. Los tiburones ballenas suelen ser animales solitarios, aunque se han reportado agregaciones. La más grande conocida es la agregación frente a la isla Contoy en el Caribe mexicano, donde estudios aéreos registraron hasta 420 individuos. Los tiburones ballena muestran la capacidad de aprender. Los individuos en cautiverio muestran cambios en el comportamiento cuando sus cuidadores aparecen con comida. Estos tiburones nadan en círculos cerrados cerca del punto de alimentación. También se sabe que investigan las redes de los barcos locales que buscan peces pequeños. Esta especie es un nadador fuerte pero típicamente lento. Los estudios demostraron que los tiburones ballena pueden viajar distancias muy largas de más de 13.000 kilómetros en 37 meses a velocidades de hasta 3.9 kilómetros por hora. Los tiburones ballena pasan la mayor parte del día cerca de la superficie y bucean durante las horas de oscuridad. Pese a su enorme tamaño, el tiburón ballena es un pez dócil y a veces permite que los buceadores naden agarrados a ellos. Los ojos de los tiburones ballena pueden seguir a los nadadores a distancias de 3 a 5 metros,
lo que sugiere que son capaces de detectar objetos y moverse a corta distancia. La mayoría de los tiburones tienen ampollas de Lorenzini, que son órganos agrupados alrededor de la cabeza que detectan campos eléctricos y magnéticos débiles y pueden ayudar con la navegación. El oído interno de esta especie es el más grande conocido en el reino animal. Con estructuras auditivas tan grandes, es probable que los tiburones ballena sean más receptivos a los sonidos de baja frecuencia y longitud de onda larga, lo que sugiere que puede existir algún tipo de comunicación auditiva entre ellos. El tiburón ballena es uno de los 3 grandes tiburones que se alimentan por filtración. El tiburón ballena busca alimento en o cerca de la superficie del océano. Su gran boca está bien adaptada a la alimentación por filtración y contiene más de 300 filas de dientes pequeños en cada mandíbula. Se sabe que los tiburones ballena se alimentan de una variedad de organismos planctónicos y pequeños nectónicos que son especialmente irregulares. Estos incluyen krill, larvas de cangrejo, medusas, sardinas, anchoas, pequeños túnidos y calamares. En la alimentación por filtración, el pez nada hacia adelante a una velocidad constante con la boca parcial o completamente abierta, filtrando las partículas de presa del agua mediante la propulsión hacia adelante. El tejido, similar a una malla de las hendiduras branquiales internas, actúa como un tamiz, atrapando el plancton y otros organismos pequeños mientras permite que el agua pase y regrese al mar. Periódicamente, el tiburón cerrará la boca para tragarse la presa atrapada. Aunque su biología reproductiva no se conoce bien, los científicos suponen que los tiburones ballena dan a luz a crías vivas completamente formadas. Los tiburones ballena más pequeños que se han medido tenían 55 centímetros de largo, que es probablemente su tamaño aproximado al nacer. Cada camada contiene alrededor de 16 crías. A mediados de la década de 1990, una hembra cuyo útero contenía casi 300 crías fue capturada cerca de Taiwán. Actualmente hay evidencia limitada para determinar con precisión la edad de madurez sexual en los tiburones ballena, pero se sugiere que puede tomar hasta 30 años. Se desconoce la información sobre la frecuencia con la que pueden reproducirse y cuándo y dónde puede ocurrir. Los juveniles que se encuentran en las aguas costeras de Taiwán, Filipinas e India sugieren que estos lugares pueden ser importantes áreas de reproducción. Los tiburones ballena tienen muy pocos depredadores naturales debido a su gran tamaño cuando maduran. Las actividades humanas y la caza furtiva han reducido considerablemente su número. Los individuos pequeños son vulnerables, ya que no se han desarrollado completamente y su tamaño los convierte en presa fácil para el marlin azul y los tiburones azules. Se sabe que las orcas atacan y consumen tiburones ballena de hasta 8 metros de largo. La mejor adaptación defensiva de un tiburón ballena es su piel, que está cubierta de dentículos dérmicos que la hacen muy resistente, junto con una gruesa capa de cartílago. Se han visto numerosos individuos con marcas de mordeduras y cicatrices de depredadores, lo que indica que han sobrevivido a esos ataques. Debido a su estilo de vida dócil y sus defensas muy limitadas, los tiburones ballenas se han vuelto propensos a la explotación. Actualmente, su estado de conservación global es en peligro de extinción, porque las poblaciones están disminuyendo en muchos lugares como resultado de la reducción de la pesca no regulada. Los tiburones ballena también pueden resultar heridos por los golpes de los barcos y las hélices. Las orcas o ballenas asesinas son los delfines más grandes y uno de los depredadores más poderosos del mundo. Son inmediatamente reconocibles por su distintivo color blanco y negro. Nombre común: orca. Nombre científico: Orcinus orca. Tipo: mamífero. Dieta: carnívoro. Esperanza de vida: el promedio de vida en la naturaleza es de alrededor de 63 años, con un máximo de 80 a 90 años. Tamaño: la longitud media de un macho adulto es de 8 metros, con una longitud máxima de 9.75 metros. La longitud media de las hembras es de 7 metros, con una longitud máxima de 8.5 metros. Peso: hasta 6 toneladas. Distribución: las orcas se encuentran en todos los océanos del mundo. Se han visto desde tan al norte como el océano Ártico, cerca de la banquisa de hielo, hasta tan al sur como el océano Antártico. Las orcas se encuentran en todos los océanos del mundo, prefiriendo normalmente profundidades de 20 a 60 metros. También visitan aguas poco profundas a lo largo de las costas o se sumergen hasta 300 metros en busca de alimento.
Las orcas generalmente ocupan el mismo rango de hogar durante todo el año. Las orcas tienen cuerpos hidrodinámicos en blanco y negro. Son negros en la superficie dorsal. El blanco se extiende desde la parte inferior del mentón hasta más allá de la cola en la superficie ventral. También hay una mancha blanca sobre el ojo. En ambos sexos hay una mancha de silla de montar, que es una mancha gris detrás de la aleta dorsal en la espalda. En los jóvenes, su negro es algo gris hasta el año de edad. Además, el blanco en la parte inferior tiene un tinte amarillo hasta que alcanzan un año de edad. Las orcas son muy sociales y la estructura social es compleja. Viajan en manadas que pueden contener hasta 50 individuos. Incluso ha habido informes de cientos de individuos en una manada, pero esta fue una asociación temporal entre un grupo de manadas más pequeñas. Los individuos en manada se componen aproximadamente de un 20% de machos maduros, un 20% de crías y un 60% de hembras y machos inmaduros. Los individuos en grupos nadan a menos de 100 metros entre sí y coordinan sus actividades. Pueden compartir presas y rara vez abandonan la manada por más de unas pocas horas. Hay 3 categorías de vocalizaciones utilizadas por las orcas: silbidos, llamadas discretas y clics. Las vocalizaciones se utilizan tanto para la comunicación como para la navegación. Utilizan llamadas y silbidos discretos cuando se comunican dentro y entre manadas. Cada manada tiene su propio dialecto discreto que suena ligeramente diferente al de otros. Se ha demostrado que este dialecto permanece igual en una manada hasta por 6 generaciones. Los clics parecen usarse solo para la ecolocalización. Las orcas tienen buena visión, pero en aguas oscuras su visión no es útil para atrapar presas o navegar. Las orcas utilizan el sonar para percibir su medio acuático. Las orcas son depredadores excepcionalmente exitosos. Se alimentan de una amplia variedad de presas grandes que incluyen focas, leones marinos, ballenas y delfines más pequeños, además de peces, tiburones, calamares, pulpos, tortugas, nutrias y otros animales. Las orcas comen en promedio 45 kilogramos de comida al día, pero pueden comer mucho más que eso. Se tragan presas pequeñas enteras, pero tienden a desgarrar presas más grandes antes de consumirlas. Las orcas son cazadores sociales, al igual que los lobos y los leones. A menudo cazan en manadas y usan un comportamiento social coordinado y comunicación para cazar presas más grandes que ellos, como otras ballenas. Si bien las orcas son difíciles de estudiar en la naturaleza, algunos de sus hábitos reproductivos se han registrado y estudiado en especímenes cautivos. Las orcas pueden reproducirse cada vez que las hembras entran en celo, lo que puede ocurrir varias veces al año. Sin embargo, la mayor parte de la reproducción ocurre en el verano y las orcas suelen nacer en el otoño. Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 6 y 10 años de edad, los machos entre los 10 y 13 años. Las orcas hembras comienzan a aparearse entre los 14 y 15 años. Tendrán una cría cada 6 a 10 años y dejarán de reproducirse alrededor de los 40. El resultado es de 4 a 6 crías en un lapso de 25 años. La gestación dura unos 14 meses. Las orcas tienen una sola cría a la vez. Los gemelos solo se han registrado una vez. Las orcas recién nacidas amamantan durante aproximadamente un año antes del destete. Algunos estudios muestran que casi la mitad de las orcas recién nacidas mueren antes de su primer cumpleaños. Las hembras de orcas invierten mucha energía en criar a sus crías. Llevan a la cría durante casi un año y medio, luego dan a luz y amamantan durante otros 12 meses. Durante ese tiempo, las madres enseñan a sus crías a cazar e incluyen a sus crías en la red social de sus manadas. Debido a que estos animales no son monógamos, se supone que los padres no muestran participación después del apareamiento. Cuando una cría de orca nace en una manada, depende de su madre para su nutrición y apoyo. Según la lista roja de la UICN, no hay datos suficientes sobre las poblaciones de orcas para evaluar su estado. Los datos de la lista de especies en peligro de extinción indican que las orcas están en peligro de extinción. Se deben emplear esfuerzos de conservación para ayudar a evitar que se acerquen a la extinción. Las mantarrayas, con sus cuerpos anchos y planos, pueden no parecer peces, pero lo son. Están emparentados con los tiburones y, al igual que sus primos tiburones, no tienen huesos.
En cambio, sus cuerpos están sostenidos por cartílago. Nombre común: mantarraya gigante o mantarraya voladora. Nombre científico: Móbula virostris. Tipo: pez. Dieta: carnívoro. Esperanza de vida: pueden llegar a vivir hasta 50 años. Tamaño: pueden alcanzar los 9 metros. Peso: hasta 1300 kilogramos. Distribución: la mantarraya oceánica gigante se encuentra distribuida ampliamente en mares tropicales y subtropicales de todo el mundo. La mayor parte de su vida está lejos de tierra, mar adentro, en aguas profundas y zonas pelágicas. Hay poca información sobre sus movimientos migratorios, pero se sabe que nada con las corrientes y migra a zonas con abundancia de zooplancton. La mantarraya gigante se distingue por la forma plana de su cuerpo. La hembra es ligeramente más grande que el macho. El esqueleto de la mantarraya está compuesto de cartílago, lo que le permite una gran capacidad de realizar diversos movimientos. Posee 2 aletas pectorales y una pequeña aleta dorsal, una cola larga sin aguijón y branquias en la parte inferior de su cuerpo. Su piel es áspera y escamosa, y el color de su cuerpo es variable dentro de la gama de los tonos oscuros, normalmente negro o azul grisáceo en la parte superior y color blanco con motas grises en la parte inferior. A diferencia de otras rayas, el aguijón venenoso presente en su cola no tiene funcionalidad. Un dato curioso es que la mantarraya gigante tiene el cerebro más grande de todos los peces hasta ahora conocidos, siendo el equivalente al cerebro de un primate. Otro dato importante es que cada mantarraya tiene un patrón único de pigmentación que permite identificarlas. La mantarraya gigante es una especie pacífica, solitaria y no territorial, así como una elegante nadadora que pasa la mayor parte del tiempo flotando en línea recta. No obstante, también es capaz de adquirir una velocidad considerable y de sumergirse hasta 1000 metros de profundidad. Al igual que los tiburones o delfines, realizan saltos fuera del agua. Se ha observado 3 tipos de saltos: salto hacia adelante cayendo de cabeza, salto hacia adelante cayendo con la cola y voltereta. Las razones por las que se hacen esto podrían ser como métodos de huida ante sus depredadores y para quitarse ellas mismas los parásitos, además de comunicarse con otras rayas. El ruido provocado al chocar contra la superficie del agua se puede oír y ver desde varios kilómetros de distancia. Los machos también pueden hacerlo como parte del cortejo, para demostrar su fortaleza, o quizás sea simplemente una forma de juego. Las mantarrayas van a estaciones de limpieza de peces específicos para quitarse los parásitos. Se cree comúnmente que la mantarraya descansa en el fondo del mar como otros peces planos, pero la verdad es que no puede hacerlo, ya que necesita nadar continuamente en el sentido de las corrientes para que sus branquias obtengan oxígeno. La mantarraya gigante es carnívora y su alimento primario se compone de zooplancton, peces y crustáceos marinos. Para comer primero nada alrededor de su comida, quizás para desorientarla, y después se dirige rápidamente hacia ella con la boca muy abierta. La comida se filtra entre el tejido de los arcos branquiales y la traga. Esta especie come tanto que en una semana puede llegar a consumir hasta el 13% de su peso corporal en zooplancton, peces y crustáceos. Su método de reproducción es similar a la de algunos tiburones. El macho dispone de un órgano transmisor de esperma que se desarrolla a lo largo de la parte interior pélvica. Cada uno tiene un conducto a través del cual el esperma se transfiere a la hembra, donde se produce la fertilización. Durante el cortejo, uno o más machos persiguen a la hembra. Al final, el macho ganador agarra una de las aletas de la hembra entre sus dientes y presiona su vientre contra el de ella. La cópula dura unos 90 segundos. Los huevos fertilizados permanecen dentro de la hembra por un tiempo desconocido, pero que se estima que puede ser entre 9 y 12 meses o más. Suelen tener 1 o 2 crías, pero se desconoce cuándo y dónde sucede esto, aunque los pocos registros que existen indican que lo hacen en aguas poco profundas y que las crías miden entre 1.2 y 1.5 metros al nacer. Se estima que transcurre un año antes de un nuevo embarazo. El tiburón tigre, las orcas y el hombre suelen ser los principales depredadores de esta especie. La caza con arpón representa el mayor peligro para las mantarrayas. Esta especie no ha sido muy estudiada por el hombre. Aún se desconocen ciertos detalles sobre su reproducción y otras cuestiones. Por lo tanto, no se sabe exactamente el número o población que ocupan las mantarrayas gigantes en el mundo. Otro espectáculo que conceden las mantarrayas a los submarinistas
tiene lugar en las estaciones de limpieza. Las mantas se acercan a arrecifes de coral parándose casi por completo cerca de la superficie para dejar que los peces limpiadores que allí viven se alimenten de los parásitos adheridos a su piel. Esos pequeños peces se acercan a la boca, se introducen en las branquias o se pasean por la superficie del cuerpo de la manta para aliviarle mientras consiguen un fácil alimento. En ese momento, los buceadores simplemente tienen que aposentarse en el fondo y disfrutar con un espectáculo que lleva teniendo lugar en el mismo sitio durante cientos de años. La mantarraya gigante está clasificada como especie vulnerable en la lista roja de la UICN. Se encuentra amenazada por sus depredadores naturales y el ser humano, quien practica la caza para comerciar con aceite y su carne. Otras partes de su cuerpo, como las aletas, son muy utilizadas para preparar ungüentos o líquidos importantes en la medicina tradicional china. Además, se suma a la lista de amenazas cada vez mayor la contaminación de las aguas, que degrada su hábitat y provoca su muerte. Las ballenas jorobadas se encuentran en todos los océanos del mundo. Su nombre latino, Megaptera novaengleae, significa ala grande de Nueva Inglaterra. Se refiere a sus aletas pectorales gigantes que pueden crecer hasta 4.8 metros de largo, y su apariencia frente a la costa de Nueva Inglaterra, donde los balleneros las encontraron por primera vez. Nombre común: ballena jorobada. Nombre científico: Megaptera novaengleae. Tipo: mamíferos. Dieta: omnívoro. Tamaño: hembra entre 15 y 16 metros, macho entre 13 y 14 metros. Peso: 40 toneladas. Esperanza de vida: hasta 60 años. Distribución: las ballenas jorobadas viven en aguas polares y tropicales, particularmente la de los océanos Atlántico, Ártico y Pacífico. Su rango también incluye las aguas del mar de Bering y las aguas que rodean la Antártida. El hábitat de las ballenas jorobadas se compone de aguas polares a tropicales, incluidas las aguas de los océanos Ártico, Atlántico y Pacífico. Durante la migración se encuentran en aguas costeras y oceánicas profundas. Las jorobadas se dividen en varias poblaciones. Estos están en su mayor parte aislados. Hay 2 poblaciones en el Océano Atlántico Norte y 2 en el Pacífico Norte. También hay 7 poblaciones aisladas en el hemisferio sur. El cerebelo de las ballenas jorobadas constituye aproximadamente el 20% del peso total del cerebro. El cerebro no difiere mucho del de otras ballenas. Los órganos olfativos de las ballenas jorobadas están muy reducidos y es dudoso que tengan algún sentido del olfato. Sus ojos son pequeños y están adaptados para soportar la presión del agua. Sus conductos auditivos externos son estrechos, lo que lleva a un pequeño orificio en la cabeza no muy lejos del ojo. Las características externas más distintivas de las jorobadas son el tamaño y la forma de la aleta y la coloración. Las aletas son bastante largas y pueden llegar a tener casi 1/3 de la longitud del cuerpo. Son en gran parte blancos y grisáceos en la parte superior. Las aletas de la cola en forma de mariposa tienen patrones distintivos individuales de gris y blanco. La aleta dorsal puede ser un pequeño triángulo y a menudo tiene una forma escalonada o jorobada. Esta es una de las fuentes del nombre jorobada. Las ballenas jorobadas migran estacionalmente de los trópicos a las zonas de alimentación del norte. En los trópicos se encuentran en densas agregaciones en bancos poco profundos. Tienden a dispersarse más ampliamente en aguas profundas que en aguas poco profundas. La migración está relacionada en gran medida con las 2 funciones de alimentación y reproducción. Dejan regularmente aguas más frías, donde las ballenas se alimentan durante la primavera, el verano y el otoño, para ir a un rango invernal de bancos tropicales poco profundos, donde no ocurre la alimentación. Estas ballenas también tienden a moverse a través de las aguas costeras durante las migraciones cuando hay una masa de tierra en su ruta directa. El apareamiento tiene lugar en las aguas más cálidas. La velocidad de nado de una ballena jorobada puede ser de hasta 27 km por hora y durante la migración pueden alcanzar los 3.8 a 14 km por hora. Las ballenas con crías
nadan más lentamente, mientras que las ballenas solitarias viajan más rápido que las que están en grupos. Las jorobadas se sumergen de 6 a 7 metros durante 15 a 20 minutos. La frecuencia y duración de las inmersiones varían de acuerdo a la época del año. Durante el verano, por lo general, duran menos de 5 minutos y raramente superan los 10. En invierno, estas inmersiones duran de 10 a 15 minutos y se han registrado duraciones superiores a los 30 minutos. Las ballenas jorobadas son conocidas por sus cantos mágicos que viajan grandes distancias a través de los océanos. Estas secuencias de gemidos, aullidos, llantos y otros ruidos son bastante complejas y a menudo continúan durante horas y horas. Los científicos están estudiando estos sonidos para descifrar su significado. Lo más probable es que las jorobadas canten para comunicarse con los demás y para atraer a posibles parejas. Se sabe que las pequeñas ballenas susurran a sus madres. Las jorobadas se alimentan de forma generalizada, son muy móviles y oportunistas, se alimentan de plancton o de peces en grandes bancos. La alimentación de las ballenas jorobadas se realiza durante el verano. Maquerel y el sauro del Pacífico son los peces presa de las jorobadas que se encuentran con mayor frecuencia en el este del Océano Pacífico Norte. Además, las jorobadas del Pacífico Norte y el Mar de Bering comen krill, caballa, lanza de arena, capelán y arenque. Por lo general, estas ballenas se llevan comida y agua a la boca. Se pueden acomodar grandes volúmenes porque las ranuras ventrales en la garganta permiten esto. Una vez que la boca está llena, se cierra y se extrae el agua. Mientras tanto, la comida queda allí y es empujada por la lengua. Las jorobadas parecen poseer un sistema de apareamiento polígamo, en el que los machos compiten agresivamente por el acceso a las hembras. Los hábitos reproductivos de las ballenas jorobadas son típicamente mamíferos. La época de reproducción es durante el invierno y la reproducción se realiza en aguas tropicales. El periodo de gestación dura de 11 a 11.5 meses. Durante este tiempo, el embrión crece aproximadamente de 17 a 35 centímetros por mes. La madurez sexual suele alcanzarse entre los 4 y 5 años. La reproducción suele tener lugar una vez cada 2 años, pero puede ocurrir 2 veces cada 3 años. En esta última situación, la lactancia puede durar más de 5 meses. Las crías nacen en las cálidas aguas tropicales y subtropicales de cada hemisferio. Los recién nacidos suelen medir de 4 a 5 metros de largo y son amamantados por sus madres durante unos 5 meses. La leche de las hembras es altamente nutritiva y contiene altas cantidades de grasas, proteínas, lactosa y agua. Actualmente, se estima que hay 6.000 ballenas jorobadas en las aguas del mundo. Las poblaciones más saludables se encuentran en el Atlántico norte occidental. Las poblaciones mundiales de jorobadas han comenzado a fortalecerse, aunque esta especie sigue siendo una preocupación para la conservación. Las ballenas jorobadas recibieron cierta protección en 1985, cuando la Comisión Ballenera Internacional instituyó una moratoria sobre la caza comercial de ballenas. A principios del siglo XX, las ballenas jorobadas eran muy vulnerables debido a su tendencia a agruparse en las zonas de reproducción tropicales y a acercarse a la costa en las zonas de alimentación del norte. Más de 60.000 ballenas jorobadas murieron entre 1910 y 1916 en el hemisferio sur. En estos momentos, su estado de conservación es de preocupación menor. Sin embargo, algunos países no siguen las reglas de la Comisión Ballenera Internacional y siguen cazando estas ballenas. Acechando en las profundidades de los mares se encuentra el gran tiburón blanco, uno de los tiburones depredadores más poderosos y peligrosos del mundo. Esta reputación le ha valido para ser el villano en numerosas películas, siendo difamado y temido. Sin embargo, sorprendentemente se sabe poco de su vida y comportamiento. Nombre común: gran tiburón blanco. Nombre científico: Carcharodon carcharias.
Tipo pez, dieta carnívoro. Tamaño de 5 a más de 6 metros. Peso. La mayoría pesa entre 680 y 1800 kilogramos, pero se han documentado algunos que pesan más de 2270 kilogramos. Esperanza de vida entre 30 y 40 años. Distribución: costa del noroeste y oeste de Estados Unidos, Chile, norte de Japón, sur de Australia, Nueva Zelanda, África meridional y el Mediterráneo. La distribución geográfica de los grandes tiburones blancos es extremadamente amplia. Se pueden encontrar en todas las aguas costeras tropicales y templadas frías. Estos tiburones son principalmente un habitante costero y de alta mar de las plataformas insulares y continentales. Se sabe que los grandes tiburones blancos penetran en la superficie y también se han encontrado a profundidades de 1875 metros. Los cuerpos masivos de los grandes tiburones blancos son hidrodinámicos y poderosos para generar ráfagas de velocidad. Sus hocicos son estrechos y algo puntiagudos y sus ojos son de color ónix. Estos tiburones de vientre blanco tienen colas en forma de media luna con lóbulos superiores e inferiores largos y casi simétricos. El color de la cara dorsal varía de gris oscuro a gris claro. Los grandes tiburones blancos tienen una aleta caudal y aletas pectorales y dorsales emparejadas que ayudan a impulsarlos a través del agua. Las bocas de los grandes tiburones blancos son de 0.9 a 1.2 metros de ancho. Tienen alrededor de 3000 dientes con un tamaño de hasta 7 centímetros. Como sus dientes no tienen raíces y los usan mucho, se les caen continuamente, pero siempre hay filas por debajo con piezas preparadas para salir. A un tiburón cada diente les suele durar una semana. La mayoría de los peces son ectotérmicos o de sangre fría, pero los tiburones blancos tienen un sistema circulatorio complejo que conserva el calor generado por la contracción de los músculos. Este calor se distribuye por todo el cuerpo para calentar sus regiones críticas, lo que le da al tiburón blanco una temperatura corporal más alta que la temperatura del agua circundante. Esta adaptación, llamada endotermia regional, permite que el animal esté activo en agua que puede estar demasiado fría para otras especies de tiburones. Se sabe poco sobre el comportamiento social y la historia natural del tiburón blanco. Parece no haber una estructura social aparente. Sin embargo, existe evidencia de que algunos tiburones pueden ser territoriales y asumir jerarquías de dominio alrededor de las áreas de alimentación. Los tiburones blancos son en gran parte solitarios, pero se ha visto que algunas parejas viajan juntas y se asocian durante largos periodos de tiempo. Algunos individuos pueden residir dentro de las áreas de alimentación durante todo el año, mientras que otros pueden abandonar el área de alimentación y migrar ampliamente. Son conocidos por sus persecuciones cortas y rápidas, y a veces se les ve rompiendo la superficie del agua en saltos impresionantes. Pueden estar activos durante el día o la noche. Además de esto, los grandes tiburones blancos tienen un comportamiento inusual entre los tiburones, ya que en ocasiones sacan la cabeza del agua aparentemente para observar actividad sobre la superficie. Los tiburones tienen varios sentidos muy desarrollados. Su sentido principal es la capacidad de oler. Pueden detectar una gota de sangre en 100 litros de agua. También tienen la capacidad de detectar cargas eléctricas tan pequeñas como 0,005 microvoltios. La presa puede ser detectada por el campo eléctrico generado por el latido del corazón o la acción de las branquias. Los peces escondidos también se pueden detectar de esta manera. Los grandes tiburones blancos jóvenes se alimentan típicamente de especies más pequeñas como calamares y mantarrayas, así como de otros tiburones pequeños. A medida que estos peces maduran, su apetito cambia. La dieta de los adultos se compone principalmente de focas, leones marinos, delfines y ballenas canales. Una de las presas más frecuentes de los grandes tiburones blancos son los elefantes marinos. A veces se alimentan de tortugas y diversas aves marinas. Los grandes tiburones blancos pueden atacar con diferentes estrategias dependiendo del tamaño de su presa. El método de ataque más común utilizado por los grandes tiburones blancos consiste en que el tiburón se coloque directamente debajo de su presa y luego nada verticalmente para atacar. Estos tiburones chocan contra sus presas y luego las muerden. Las presas a menudo mueren por pérdida de sangre, decapitación o ruptura de apéndices vitales, como las aletas. Se han informado que los tiburones blancos atacan a los humanos, pero han habido tan solo 311 muertes verificadas por los grandes ataques de tiburones blancos. La investigación encuentra que estos tiburones son
naturalmente curiosos, a menudo muerden por curiosidad y luego liberan a su objetivo humano. Además, los expertos dicen que los ataques fatales son típicamente casos de identidad errónea. Los nadadores y surfistas pueden parecerse mucho a sus presas favoritas, las focas, cuando se ven desde abajo. El apareamiento aún no se ha documentado completamente en los grandes tiburones blancos, pero se supone que es similar a la fertilización interna en la mayoría de los tiburones, donde el macho inserta su esperma en la cloaca de la hembra. Se desconoce el comportamiento de cortejo si lo hay. Los tiburones blancos machos alcanzan la madurez sexual a los 3 a 4 metros de largo y alrededor de los 10 años de edad, mientras que las hembras alcanzan la madurez sexual a los 4.5 a 5 metros de largo y de 12 a 18 años de edad. La reproducción es vivípara. Mientras que los grandes tiburones blancos se desarrollan en el útero de la madre, el tiburón come otros embriones y huevos no fertilizados. Cuando nacen, los grandes tiburones blancos miden aproximadamente de 1 a 1.5 metros de largo. Los recién nacidos no reciben ayuda de sus madres después del nacimiento. Tan pronto como nacen, se alejan nadando y son independientes. Las crías son depredadores capaces desde el momento en que nacen. Como principales depredadores en las cadenas alimentarias marinas, los tiburones blancos tienen pocos enemigos naturales. Si bien es cierto que los tiburones blancos jóvenes a veces son devorados por tiburones más grandes, tienen menos enemigos potenciales a medida que crecen. Los tiburones blancos adultos temen a pocos otros animales. Sin embargo, las orcas adultas son sus enemigos más potenciales. Los grandes tiburones blancos son raros en toda su área de distribución. Esto, junto con sus bajas tasas de reproducción y la persecución por parte de los humanos, hace que la UICN los considere vulnerables. La caza y la captura incidental en las pesquerías comerciales ejercen una presión significativa sobre las poblaciones de grandes tiburones blancos, y las estimaciones más recientes pueden sugerir que los grandes tiburones blancos deberían considerarse en peligro de extinción. Las tortugas laúd son las tortugas más grandes de la Tierra. Estas reliquias de reptiles son los únicos representantes que quedan de una familia de tortugas cuyas raíces evolutivas se remontan a más de 100 millones de años. Nombre común: tortuga laúd. Nombre científico: Dermochelis coriacea. Tipo: reptil. Dieta: carnívoro. Esperanza de vida en la naturaleza: hasta 45 años. Tamaño: la tortuga laúd es la más grande de las tortugas vivas. Puede alcanzar una longitud de hasta 2.13 metros. Peso: puede llegar a pesar hasta 900 kilogramos. Distribución: las tortugas laúd tienen la distribución global más amplia de todas las especies de reptiles y posiblemente de cualquier vertebrado. Se pueden encontrar en las aguas tropicales y templadas de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en el mar Mediterráneo. Las tortugas laúd viven en muchos océanos diferentes en todo el mundo. Se han descubierto en aguas de hasta 1230 metros de profundidad. Su característica distintiva es su caparazón, que tiene una piel suave y coriácea que cubre una matriz ósea flexible. Este caparazón está altamente especializado para bucear a profundidades extremas y hasta 1219 metros. Además, una adaptación termorreguladora única permite a las tortugas laúd mantener la temperatura corporal central en estas profundidades extremadamente frías. El caparazón tiene 7 crestas que van de adelante hacia atrás. Las tortugas laúd son en su mayoría solitarias, migran grandes distancias entre las zonas de anidación y alimentación, parecen localizar lugares que tienen altas concentraciones de medusas y se alimentan cerca de la superficie o se sumergen para encontrar las mayores concentraciones de presas. Las tortugas laúd son carnívoras que se alimentan en mar abierto. Su principal presa son los invertebrados gelatinosos, principalmente medusas y salpas. Sin embargo, se sabe que comen otros tipos de alimentos, incluidos pequeños crustáceos y peces, cefalópodos, erizos de mar y caracoles. Las tortugas laúd no tienen los músculos poderosos ni el aparato de mandíbula duro y aplastante que tienen otras tortugas marinas para comer presas de caparazón duro. En cambio, tienen mandíbulas con bordes afilados para morder presas de cuerpo blando. El esófago de esta especie
está revestido de espinas cortas que apuntan hacia abajo, impidiendo que las medusas se escapen una vez ingeridas. Las tortugas laúd macho migran cerca de la costa a una playa de anidación común, generalmente antes de que comience la temporada de anidación. Allí intentarán aparearse con tantas hembras como sea posible. Además, los estudios han demostrado que los machos regresarán a la misma playa de anidación si tuvieron éxito en la temporada anterior. Las tortugas laúd se aparean en el agua, cerca de la costa de la playa. Luego, la hembra nada hasta la orilla por la noche para anidar y producirá una nidada de normalmente entre 50 y 170 huevos. Sin embargo, un gran porcentaje de esos huevos no tienen yema y no se desarrollarán más. La hembra pondrá sus huevos y luego cubrirá el nido con arena para desalentar la depredación y moderar la temperatura y la humedad alrededor de los huevos. Una vez que la hembra haya completado este proceso, regresará al océano. Los huevos eclosionan unos 2 meses después. Las crías esperan hasta el anochecer para emerger y dirigirse al agua para evitar a los depredadores. El éxito de la eclosión de las nidadas es aproximadamente del 50%. Muchos nidos son destruidos por muchos depredadores diferentes. La temperatura del nido determina el sexo de las crías. A 29.5 grados, las crías tienen la misma posibilidad de ser machos o hembras. Las crías incubadas a 28.75 grados o menos serán machos, por encima de 29 serán hembras. Las tortugas recién nacidas pesan entre 35 y 50 gramos y crecen muy rápido. Las tortugas laúd pueden ser el reptil de más rápido crecimiento en el mundo, alcanzando el tamaño adulto en 7 a 13 años. En los tiempos modernos, los humanos se han convertido en el principal depredador de esta especie, recolectando huevos y matando adultos. Los huevos de las tortugas laúd son consumidos por una gran variedad de depredadores, incluidos cangrejos fantasma, lagartos monitores, aves y muchos mamíferos también excavan nidos, incluidos mapaches, mangostas, entre otros. La mayoría de estos mismos depredadores capturarán crías mientras las pequeñas tortugas corren hacia el mar, al igual que las aves rapaces, las gaviotas y las fragatas. En el océano, las pequeñas tortugas laúd son atacadas por cefalópodos, tiburones requiem y otros peces de gran tamaño. Las tortugas laúd adulta son lo suficientemente grandes y poderosas como para tener pocos depredadores, pero los jaguares y otros grandes depredadores pueden atacar a las hembras que anidan y las orcas y los tiburones pueden atacarlas en el mar. Se cree que esta especie está en gran declive debido a que las hembras pueden anidar en más de una playa cada año. Los conteos precisos son más difíciles que para otras especies de tortugas. La especie está clasificada como en peligro crítico por la UICN, que hace que cualquier comercio internacional sea ilegal. Se han establecido reservas naturales en las zonas costeras donde las tortugas vienen a reproducirse para evitar que la gente robe los huevos. En algunas áreas, los científicos han llevado los huevos a programas de cría en cautiverio para intentar aumentar la población del área. En julio de 2004, se promulgó la Ley de Conservación de Tortugas Marinas en los Estados Unidos. El propósito de este proyecto de ley era ayudar en la conservación de las tortugas marinas, así como ayudar a los países extranjeros a preservar sus hábitats de anidación. Para apoyar este proyecto de ley hay esperanzas de crear un fondo multinacional para la conservación de especies, para apoyar la conservación de las tortugas marinas en peligro, incluida la tortuga laúd. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.